biología o de la microbiología que se encarga del estudio de las bacterias. Nosotros en biología, pues nuestra principal vía de clasificación bacteriana, pues es la morfología y la fisiología de la bacteria. Sin embargo, a nivel de médico y más bien a nivel epidemiológico, la clasificación bacteriana va un poco más allá, porque inclusive implica el hecho de que las bacterias producen antígenos y que esos antígenos en nuestro cuerpo producen anticuerpos y que pueden ser subdivididas en sublinajes o en subtipos que determinan exactamente la epidemiología del microorganismo o la forma actual del microorganismo frente al sistema inmunológico, una de las formas de la clasificación. Pero antes de meternos en ese tema, bueno, pues hablar primero de las principales características de los dos tipos, o más bien hay tres tipos de dominio, porque hay un dominio que se llama arqueo, de células muy parecidas a las bacterias, pero que todavía no se les ha incluido o que no son parte del dominio procariota, porque la estructura molecular de las membranas de esa bacteria pues no tiene peptidoglicanos o peptidoglucanos según lo que dice el Murray, y no corresponde con la estructura bacteriana. Pero eso no es lo que nosotros vamos a tratar aquí, porque las arqueobacterias, o las arqueos, porque no se le dice arqueobacterias, sino arqueos, han sido aisladas del fondo del mar, de fondo muy abismal, y que bueno, todavía no se conoce microorganismos de ese tipo que puedan causar lesiones o enfermedades. Entonces, básicamente la diferencia entre organismos eucarióticos y organismos procarióticos pues está en que los organismos eucarióticos tienen un núcleo bien diferenciado. Eu viene de la palabra griega con y pro es antes. Entonces decimos que los organismos eucarióticos tienen un núcleo bien diferenciado, una membrana nuclear que es donde está localizada la información genética, o sea, el ADN. En el caso de los organismos eucarióticos, pues ese ADN puede ser, es generalmente con dobles cadenas de ADN, o sea, es binario, tiene dos estructuras o cromosomas que pueden tener la información genética duplicada. Eso es una ventaja porque conserva la información. Tiene organelos membranosos, el tipo, por ejemplo, mitocondrias, lisosomas, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, ribosoma 80S, un poco más grande que el ribosoma de las bacterias, y estructuras todas ellas membranosas con funciones diferenciadas. En el caso de las bacterias, pues las bacterias son mucho más sencillas que las células eucarióticas, porque no tienen una diversidad de organelos, más bien el organelo más importante en las células eucariotas en las células procariotas son los ribosomas, que se encargan de la síntesis de la proteína, al igual que en las células procariotas, los ribosomas también se encargan de las células eucariotas, los ribosomas también se encargan de la síntesis de proteína. En el caso de la célula procariota, tiene una membrana celular externa. Cuando es una célula procariota gram positiva, tiene una membrana celular externa. En el caso de las células procariotas gram negativas, tienen la membrana de peptidoglicano o la pared de peptidoglicano incluida dentro de otra membrana externa, parecida a la membrana celular,
pero diferenciada. Tenemos un cromosoma situado en una parte central llamada nucleolo, pero que no está rodeado de una membrana celular. Ese cromosoma puede ser único o pueden haber más de uno. Puede ser uno solo, lineal, y generalmente en casi todas las bacterias está enrollado. Cuando es único está enrollado. ¿Ok? Dentro de la estructura de las bacterias también podemos encontrar información genética procedente de cromosomas de otras células. En unas estructuras llamadas plásmidos redondas que entran a través de la célula, a través de una estructura que se llama peeling o fibras sexuales o peeling sexuales. Tiene varios nombres, pero bueno, vamos a decirles peeling sexuales. Además, les decía entonces que también podía tener un flagelo, el citoplasma y los ribosomas, en este caso son unidades 70S, que son más pequeños que en las células eucarióticas. Entonces vemos pues ahí un cuadro con las diferencias. El dominio eucariótico está constituido por algas, hongos, protistas o protozoos, plantas y animales. Y el dominio procariota está constituido por el reino de las bacterias o moneras, que se conocen comúnmente. Las bacterias son un poco más pequeñas, mucho más pequeñas. De hecho, se requiere para ver una bacteria microscopios. Creo que hay una sola excepción por ahí, pero se requiere para ver microscopios. Bueno, y las células eucariotas sí, pues son más grandes, de 1 micrómetro. El núcleo, pues una membrana nuclear clásica. En procariotas no hay membrana nuclear.